Buenos días, hoy vamos a grabar nuestra clase número 6 correspondiente al tema de vertientes y cuencas hidrográficas de Colombia. Es la segunda guía que encuentran en el último paquete enviado al grupo y subido también a la página del colegio. Entonces iniciamos hablando de las vertientes. Una vertiente es un declive o un lugar por donde corre el agua. Ese lugar debe tener unas características y la principal es que debe ser inclinado. Y a esto hace referencia el concepto de declive, a un lugar inclinado. Las vertientes nacen en las partes altas de las montañas, conocidas como cimas, picos o crestas, y viajan por la montaña hasta las partes planas o terrenos bajos del relieve. Esas vertientes deben tener unas características y es que aparte de ser inclinado, debe estar rodeado de vegetación, de diferentes tipos de vegetación y debe ser lugares expuestos al sol. En Colombia, recuerden que habíamos hablado de que teníamos 3 cordilleras y esto hace que los ríos que nacen en estas vertientes, en estas cimas, corran en diferentes direcciones. Por ejemplo, en Colombia, como son 3 las cordilleras que tenemos, nuestros ríos, y es una gran ventaja que tenemos acá, es que nuestros ríos, como corren en diferentes direcciones, forman 5 vertientes. Entonces tenemos nuestra vertiente del Pacífico, la vertiente del Caribe, la vertiente del Catatumbo, que es la que va hacia el Golfo de Maracaibo en Venezuela, y los ríos más largos corren hacia las vertientes del Orinoco y del Amazonas. En este dibujo vamos a ver lo que es la vertiente, que era lo que hablábamos hace un momento. Entonces decía que era un declive o un lugar inclinado, que hace referencia a las montañas. Acá tenemos las montañas, las partes altas de las montañas, y acá en esta parte vemos el nacimiento del río. Por este lado vemos que hay otro río y de por acá que viene otro río. Estos ríos corren en diferentes direcciones porque no es un terreno plano que los deja correr en una sola. Por ejemplo, en este río de acá, si ustedes miran mi cursor, vemos la bolita amarilla. Si no existiera esta montaña, muy seguramente este río vendría aquí derechito y llegaría a este lago. Pero como existe esta montaña, ese río toma otro rumbo por donde pueda moverse fácilmente para desembocar en un solo lugar. El río de acá, que nace en esta parte alta de la montaña, llega aquí al lago, pero si vemos desde aquí venía como otro río. En este ejemplo desembocan todos en este lago, estos dos que vienen de acá, se forman otra vez uno solo que vuelve a correr en otra dirección que le permite el relieve hasta llegar acá, hasta desembocar. Entonces acá ya vemos que venía 1, 2 y 3, que en este caso se vuelve 1. Luego de esta montaña venía otro por todo este caminito hasta llegar al embalse. Ellos ya llegan a esta represa, esta ya es la parte baja del río, y llegan al mar. En este caso desembocaron todos en el mar, pero si ustedes se dan cuenta eran varios. ¿Listo? Y esto es lo que llamamos más adelante una cuenca hidrográfica, que ya más adelantico vamos a hablar de eso. Este cuadro está en nuestras guías, es como una descripción de las vertientes de nuestro país. Este cuadrito recuerden que deben copiarlo en el cuaderno. Si tuvieron la oportunidad de imprimir la guía, lo pueden recortar y lo pegan, si no, lo copiamos. En este mapa están ya delimitadas, separadas las vertientes. Tenemos aquí nuestra vertiente del Caribe, que es la más importante hablando de la parte económica. ¿Por qué? Porque es una vertiente que tiene límites con el mar. ¿Listo? Por esta vertiente, en esta vertiente corren ríos muy importantes como el Magdalena, el Sinú y el Atrato y vienen a desembocar todos aquí. ¿Listo? En la vertiente del Caribe. Aquí tenemos nuestra vertiente del Catatumbo, que si se dan cuenta es la más pequeña. Y tiene ríos, de ella hacen parte los ríos que tienen menor longitud, es decir, ríos cortos. Y la mayoría de esos ríos llegan a Venezuela. Recuerden que este es el límite con Venezuela. Luego tenemos aquí la vertiente del Pacífico,
de la cual hacen parte los ríos Patías, San Juan, Mira y Baudó. Son ríos cortos, por lo general son ríos cortos, pero que tienen mayores precipitaciones, es decir, son ríos cortos, pero son ríos muy hondos y que llevan bastante corriente. A este lado tenemos la vertiente del Orinoco y por ella corren ríos importantes como el río Orinoco, Guaviare, Meta y Arauca. Los ríos que corren por esta vertiente nacen acá en la cordillera oriental. ¿Listo? Y por último tenemos la vertiente del Amazonas. De ella hacen parte los ríos Caquetá, Putumayo, Vaupés y Guainí, entre otros. Son ríos de mayor longitud, es decir, son ríos bastante largos. Si se dan cuenta, es como la parte más grandecita. ¿Listo? Entonces, para recordar, vertientes son los lugares por donde corren los ríos, los caminos que llevan los ríos. Ahora hablemos de las cuencas hidrográficas o también cuencas vertientes, que es un conjunto de vertientes que desaguan a través de un mismo elemento, es decir, que llegan en su recorrido, llegan a un mismo lugar, que puede ser un río, un lago o el mar. Devolvámonos a nuestra imagen anterior. Aquí tenemos una vertiente, acá tenemos otra vertiente, aquí tenemos otra vertiente y esto forma un conjunto de vertientes que llegan todas al mismo lugar. En este caso llegan todas al mar. ¿Listo? Digo en este caso porque más adelante nos vamos a dar cuenta que no todas las cuencas llegan al mar, es decir, no todas desembocan ahí. Devolvámonos un poquito. Las vertientes se dividen en tres secciones, una parte alta, una parte media y una parte baja. Entonces, la cuenca alta, vamos otra vez a nuestra imagen, es esta parte de acá donde se encuentran las montañas, es decir, donde nacen, donde inician esas vertientes. Perdón, acá miren, aquí nacen y acá se van formando los ríos. La cuenca media, si se dan cuenta, está rodeada de vegetación y es por donde van cogiendo camino esos ríos para ir a un solo lugar. En este caso sería acá, la parte media. Entonces ya viene esta vertiente, esta y se van uniendo en un solo lugar y está rodeado de vegetación, como bosquecitos, miren. Y luego viene la parte baja, que ya es donde va a venir a encontrarse con la zona costera o el lugar donde van a desembocar, es decir, ya son partes planas, que sería esta parte de acá, conocida también como meandro. Entonces ya acá se unieron todos y llegan al mar, vienen a desembocar en el mar. Bueno, les acabo de decir que no todas las vertientes, el conjunto de vertientes desembocan en el mar, ¿cierto? Tenemos tres tipos de cuencas. Tenemos las cuencas exorreicas, que son las cuencas, el conjunto de vertientes que desembocan en el océano. Aquí tenemos un ejemplo, aquí donde está la bolita amarilla. Entonces venía ya aquí, todas las vertientes formaron un solo río y este vino y desembocó en el mar. Son cuencas exorreicas. También tenemos las cuencas endorreicas, que es cuando esas vertientes, ese conjunto de vertientes, desembocan en un lago, pero que ya no salen del lago, porque recuerden que en nuestra imagen de ejemplo aquí, ellas llegaban también, esas dos vertientes, la de aquí, llegaban a un lago, pero esas aguas no quedaron estancadas en el lago, sino que siguieron otro camino, ¿listo? Entonces, cuando ya quedan ahí en el lago, son cuencas endorreicas. Y tenemos también las cuencas arreicas, que es cuando esas vertientes, esos ríos que vienen de las montañas, que tienen muy poca precipitación, no llegan ni al mar ni al lago, sino que se empiezan a filtrar en la tierra. Se empiezan a filtrar para luego evaporarse. ¿Listo? Entonces acá no llegan a ningún otro lado, sino ahí donde están empiezan a secarse, a evaporarse o a filtrarse en la tierra para cumplir con el ciclo del agua. Bueno, ya teniendo claros esos conceptos, ustedes tienen un trabajo de profundización o una actividad para esta semana, que es muy sencilla, es entrar a este link, observar el video donde nos están explicando más a fondo qué es una cuenca, qué es una vertiente y cuáles son sus tipos, ¿listo? Y luego deben hacer un dibujo
donde representen una cuenca hidrográfica. Vamos a ver el video, por si hay algunos chicos que tienen problemas de conexión, vamos a verlo en este momento. ¿Qué es una cuenca? Es todo el paisaje donde el agua drena a un mismo cuerpo de agua, incluyendo gotas de nieve, humedad, lluvias, granizos, etc. Todas estas gotas llegan a un mismo punto como río, lago o mar. La gente piensa que solo ríos, lagos, lagunas y humedales son parte de una cuenca. Sin embargo, cualquier suelo, bosque, plantación o ciudad también se incluyen en la definición. El agua que vemos superficialmente no solo es parte de la cuenca, sino que algunas gotas se filtran en el suelo formando las napas subterráneas, las cuales también drenan hacia un punto en común. En la zona centro del país, estas napas son un recurso importante de agua para la gente, ya que muchas veces es su única fuente de agua. Una pequeña cuenca puede unirse con otra cuenca y formar una gran cuenca, como el río Aconcagua en Chile, donde la cuenca del río Juncal y la cuenca del río Blanco forman el río Aconcagua. Típicamente las grandes cuencas corresponden a ríos que vienen de la cordillera de los Andes, mientras que cuencas pequeñas son las de los ríos costeros. También en este país tenemos típicas cuencas endorreicas y exorreicas. Las cuencas endorreicas son aquellas donde el agua es retenida y no fluye hacia el mar, convergiendo típicamente entre los lagos humedales. Se presentan principalmente en el norte de Chile, mientras que una cuenca exorreica sí termina con sus aguas en el mar, como gran parte de los ríos en el centro y sur de Chile. La topografía de una cuenca determinará hacia dónde fluye el agua. Esto determina los límites de una cuenca. Si una gota de agua que cae de la lluvia fluye hacia una cuenca o hacia otra cuenca. En las partes altas de la cuenca, donde la pendiente es mayor, el agua se mueve más rápidamente, mientras que en las partes bajas de una cuenca, donde la tierra es más plana, el agua se mueve lentamente, como en el caso del río Valdivia, haciendo por tanto que este río sea navegable. Los ríos pueden ser contaminados con actividades directas de la gente, como aguas servidas o descargas de industrias. Sin embargo, otras actividades que ocurren lejos de los ríos igual pueden contaminar, como actividades de agricultura, ganadería, basurales, que pueden contaminar los suelos. Y como el agua que cae por estas cuencas contaminadas drena hacia los ríos, ya sea superficialmente o por las napas subterráneas, finalmente terminan contaminando el agua igual, aunque nosotros no podamos observarlo. Listo chicos, entonces en este video nos aclaraban un poquito más los conceptos, aunque no es un video de geografía propiamente de Colombia, sino se explican los conceptos de los que estábamos hablando. Recuerden que una cuenca o una vertiente tiene el mismo concepto aquí o en otro país, ¿listo? La actividad que tienen que hacer es un dibujo, de acuerdo al video y a lo explicado en la clase y en la guía, hacer un dibujo que represente una cuenca hidrográfica. Entonces, acá les coloco un ejemplo. Porque el video con el dibujo con estas flechitas, recuerden que la cuenca es un conjunto de vertientes. Entonces acá se dan cuenta que hay diferentes vertientes, ¿cierto? Que llegan todas a un solo lugar y desembocan en el mar. Quiere decir que es una cuenca exorreica. ¿Listo? Ese podría ser un dibujo. Acá tenemos otro, como más real. Entonces viene de acá el río, que viene de la parte alta de la montaña y desemboca también en el mar, cuenca exorreica. Acá tenemos otro ejemplo de cuenca, que es la cuenca arreica. Recuerden que la cuenca arreica es cuando sus aguas no desembocan ni en un lago ni en el mar. Si ustedes se dan cuenta, la arenita se ve húmeda y hemos visto muchos terrenos así donde la arenita se ve húmeda, así no haya llovido hace poco. Esas son las cuencas arreicas, es decir, que el agua se filtra en la tierra o se empieza a evaporar. Ese es un ejemplo y este es otro ejemplo. Entonces acá tenemos ya agua que se ha filtrado en la tierra y vemos el ejemplo de la evaporación. Parte del agua que llega ahí se filtra y el resto se evapora para cumplir con el ciclo del agua.
Acá tenemos otro ejemplo de una cuenca endorreica, que son aguas que vienen de las partes altas de la montaña y desembocan en un lago. Listo, chicos, esa era nuestra clase de hoy. Espero que esos conceptos hayan quedado claros. Cualquier inquietud, recuerden que pueden escribirme correo electrónico por WhatsApp y yo estaré dispuesta a resolver sus inquietudes.